Bueno, buenos días. Saludamos a las personas que nos visitan a través de las redes sociales en esta mañana. Mi nombre es Gustavo Aguilar y por la misericordia del Señor, como me gusta decir siempre, estamos aquí para servirle a Él. Queremos agradecerle en esta mañana al Señor por este día que nos regalan, el cual pues podemos reunirnos para compartir de su palabra. Quiero pedirles que vengan por favor al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 5. Vamos a estar desarrollando una enseñanza basada en este Evangelio, el cual hemos estado compartiendo durante los últimos meses. Y si usted quisiera aprender un poco más del Evangelio de Lucas, desarrollamos una introducción bien interesante el primer día. Le invito a que la vea en nuestros canales en YouTube, en Spotify también, y a través de las redes sociales ahí puede encontrar toda la secuencia de enseñanzas que hemos estado desarrollando. El mensaje del día de hoy es bien hermoso. Es una historia de cómo una persona excluida por la sociedad se convierte en un discípulo de Cristo. Y le hemos titulado a esta enseñanza cómo ser una iglesia inclusiva. Así que vamos a aprender hoy bastante de la palabra de Dios, que es lo que nos conviene y lo que nosotros queremos aprender de Dios. No aprender de hombres necesariamente, aunque podemos aprender, pero la sabiduría de lo alto es la que nosotros necesitamos. Entonces vamos a estar en el capítulo 5 y la sección que nos corresponde es del versículo 27 al versículo 32. Entonces voy a leer para usted. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, si usted gusta seguir la lectura literal. Si no, cualquier versión que usted utilice hoy le conviene, puede hacer cualquiera, ¿verdad? Entonces arrancamos en el versículo 27 y dice de la siguiente manera: Después de esto, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Le dijo: sígueme. Leví se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Más tarde, Leví ofreció un gran banquete en su casa en honor de Jesús. Sentados a la mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y les dijeron: ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió: los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Bendito sea el Señor. Este pasaje tan maravilloso que estamos viendo acá, pues se encuentra emplazado en... Permítame un momento. Excelente. Entonces estamos en el capítulo 5, en el versículo 27, y este texto que estamos viendo hoy, pues básicamente nos muestra, como decíamos antes, la historia de una persona que había sido excluida de la sociedad para venir a ser básicamente alguien que viene a servirle al Señor. Entonces, este texto que vemos hoy nos ayuda a comprender cuál debe ser el acercamiento de la iglesia a las personas allá afuera, es decir, cómo nosotros debemos buscar ser una iglesia que verdaderamente permita que las personas conozcan del Señor. Vamos a ver un poco acerca de las circunstancias del encuentro de Jesús con Leví. Nos dice que Jesús dice que después de esto, y la pregunta lógica aquí sería, bueno, ¿después de qué? ¿Qué fue lo que había acontecido? Si usted lo recuerda, hace 15 días lo que había pasado es que Jesús venía de una reunión en la cual acababa de sanar a un hombre que era un paralítico, que dice que unos amigos lo llevaron a una reunión donde Jesús estaba predicando. Y esta sección en la cual nos encontramos ahora, como hemos enseñado en semanas anteriores, ya nos empieza a mostrar a nosotros un poco más de la parte operativa del ministerio de Cristo. Es decir, después de su nacimiento y las circunstancias del desarrollo de Jesús en su infancia, Lucas pasa a mostrarnos ya un poco más acerca del alcance ministerial de lo que Jesús realiza. Desde el capítulo 4 hasta el versículo 9 vamos a ver esta temática. Es un compendio de enseñanzas sumamente valiosas para nosotros como iglesia que estamos en miras a convertirnos en discípulos. Y este texto pues no es la excepción, nos va a mostrar mucho de esto que acabamos de mencionar. Entonces dice que Jesús sale de esta reunión en la cual había sanado a un paralítico y ahora se encuentra a un hombre.
¿Y cuáles son las circunstancias? Dice que este hombre estaba allí sentado, un hombre llamado Leví, pero pensemos por un momento, dice que él estaba sentado donde se cobraban los impuestos. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos? Bueno, un recaudador de impuestos era básicamente una persona que hacía eso, recaudaba impuestos que otras personas no habían pagado o empresas. Y alrededor de ellos, por lo general, había un estigma negativo. Y la razón por la cual existía este estigma alrededor de ellos era porque, si bien tenían que cobrar el impuesto, muchas veces ellos cobraban un monto por encima de eso. Y se estima que usualmente llegaba a ser el doble de lo que el impuesto normal era. Entonces, pues esto causaba una cierta resistencia de parte de las personas a las cuales o con las cuales los recaudadores de impuestos tenían que interactuar. ¿Cuál era y quién establecía esa estructura para la recaudación de los impuestos en Israel? Es una pregunta interesante. Nosotros hoy en día hablamos del IVA, hablamos de los impuestos crecientes que hay y hay toda una estructura alrededor de esto. Y aquí justamente pasaba lo mismo. Había una estructura para la recaudación de impuestos que había sido establecida en este caso por Roma. Si recordamos para el Israel contemporáneo de esta historia, pues básicamente ellos estaban como una nación que había sido en un sentido conquistada por los romanos, por el Imperio Romano, y Roma establecía un sistema de tributos, un sistema de impuestos y de control sobre todas aquellas naciones que habían pues conquistado en batalla. Roma los controlaba por un lado de ejércitos y por el otro, para recaudar de los recursos que tenían, establecía estas estructuras de intereses para las naciones que ellos habían tomado. Había una estrategia detrás de esto. Entonces, de la mano con el ejército, tenían también a una figura que se le llamaba un procurador. Este hombre, pues básicamente tenía la tarea primordial de recaudar impuestos y además impedir las rebeliones. Entonces, este hombre, el procurador, tenía a su mando el ejército y básicamente lo que hacía era extender sus funciones a través de una estructura de personas que le iban a ayudar, que eran justamente los recaudadores de impuestos. ¿Cuáles actividades eran las que eran grabadas en el Israel de aquel entonces? Bueno, ellos cobraban un impuesto alto y sobre muchas cosas, sobre la tierra, los bienes, los alimentos, los que provenían tanto del comercio como también de una herencia. También cobraban peajes a las personas que, por ejemplo, viajaban de una zona a otra sobre las cuales ellos tenían control. Entonces, pues se cobraba un interés y el impuesto era un monto interesante, ¿verdad? ¿Para qué los utilizaban? Por un lado, este dinero iba a Roma y por el otro, un porcentaje importante era para darle el sostenimiento a la estructura militar que tenía Roma en cada una de esas colonias, para poder así mantener el control, en este caso, de Palestina. ¿Quiénes eran los más afectados por los impuestos en aquel lugar? Bueno, los agricultores, que era una, digamos, llamemos la clase proletaria. En aquel momento los agricultores eran un fuerte en ese momento, y también las personas de estratos sociales más bajos sufrían más. Curiosamente, los de más arriba no eran tan tasados por los impuestos, cualquier parecido con la realidad, dicen por ahí. Entonces las personas pobres y los agricultores eran los que más sufrían con los impuestos en aquel sistema que estaba establecido en aquellos días. ¿Cuál era la relación comercial que existía entre Roma e Israel para poder desarrollar toda esta estrategia? Lo que hacían los romanos era que ellos establecían contratos con personas específicas en la nación. Y esa figura es justamente lo que nosotros hemos escuchado hablar como publicanos o como recaudadores de impuestos, que es lo mismo, ¿verdad? Un recaudador de impuestos, un publicano, es exactamente lo mismo. Ellos recolectaban el impuesto de las personas. Había una percepción entonces alrededor de los cobradores de impuestos y un sentimiento hacia ellos, y era básicamente tres cosas. Por un lado había un resentimiento, por el otro lado se percibían como traidores y también como pecadores. ¿Y por qué causa? Bueno, el resentimiento era principalmente del lado de Palestina, y ahí estaba incluido el pueblo judío, y ellos, lo que ocurría era, pensémoslo por un momento, si tenemos un vecino y somos una nación y esta persona de un momento a otro comienza a trabajar para una nación que es enemiga, que es la nación que ha conquistado la suya, y esta persona ahora viene de parte
de esta otra nación percibida como enemigo a cobrarle impuestos y tras de eso cobrar por encima de lo que era normal, entonces los veían con un resentimiento, ¿verdad? No eran personas bien recibidas, los veían por esto mismo como traidores, como disidentes, como gente que se había apartado de los beneficios o de la fidelidad a la nación de Israel para entonces buscar un interés común, ¿verdad? Un rédito a través de algo que ellos percibían en ese momento como no solamente equivocado o errado, sino también que era una nación que no era amiga de ellos, más bien que eran totalmente contrarios. Y también, por otro lado, tenían un estigma, vamos a llamarle religioso, ¿verdad? Ellos eran percibidos como pecadores y la razón por la cual era justamente por ciertos grupos líderes espirituales dentro de la nación de Israel. De hecho, los consideraban como cerdos, así de grave. ¿Y cuál es la analogía? Uno podría decir, bueno, un cerdo ahora en diciembre, un chicharrón, qué bueno, yo no le veo nada negativo. En ese tiempo sí, porque los israelitas pues no comen cerdo por un lado y por el otro ceremonialmente no podían participar de nada espiritual. Entonces los tenían hechos, ¿verdad?, de lado, no les permitían participar de cosas, no eran bien vistos. Ahora bien, ¿quién es este hombre? Dice que Jesús pasa y ve a un hombre y lo llama, y dice que este hombre se llama Leví, ¿verdad? Leví entonces pues era uno de ellos. Era un publicano, era un recaudador de impuestos, él trabajaba para los romanos. En griego, bueno, en hebreo su nombre es Leví, pero en griego su nombre es Mateo. Este hombre es el que posteriormente se va a convertir en el apóstol Mateo, este hombre que viene a servirle al Señor y caminar con él. Leví se llama el que une a los suyos, eso es lo que significa el nombre Leví, era un futuro apóstol al cual Dios estaba apuntando en ese momento. Y antes de pasar a la aplicación personal de esto, podemos ver varias cosas. Por un lado, la importancia de los impuestos y también cómo, si bien son importantes, a través de la historia, siempre ha habido grupos que manejan este tema de una manera equivocada. Nosotros como hijos de Dios podemos debatir, podemos enojarnos, podemos pelear por el IVA y por las tasas tan altas y todo lo que hay, es cierto. Pero tenemos que pagar nuestros impuestos. La palabra de Dios dice en Romanos 13, pues, por esto, paguen también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto. ¿Servidores quiénes? Las autoridades, que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Los impuestos, aún en la escritura se ven impuestos altos. En el tiempo de cuando Israel estaba en Egipto y cuando Dios le da al faraón a través de José la estrategia para sostener a Egipto de cara a la crisis económica que había, el impuesto era de un 20%. Y justamente eso les ayudó para poder después sobrevivir a todo lo que iba a acontecer por los tiempos de hambruna que venían. Pero ahora eso es un paréntesis de aplicación, digamos, por la tangente. Vamos a la aplicación ya más espiritual de cara a lo que Cristo hace con este hombre y también las diferentes reacciones que se dan en este texto, ¿no? Si vemos por un lado el trato de Jesús hacia este publicano, verdaderamente es bien especial. Jesús comía con publicanos, les daba la bienvenida. Y esto, por un lado, uno podría pensar, qué bonito cómo el Señor tenía esa manera de ser tan especial, cómo Él atendía a las personas. Sí, eso es maravilloso y así nosotros tenemos que ser. Pero también esto tenía un efecto negativo en ciertos grupos. Esto ofendía sobre todo a los fariseos y a ciertas burbujas, ¿verdad?, de aquel entonces, porque provocaba una tensión social. Ellos no querían romper su burbuja, ellos querían mantenerse como se mantenían, ellos no querían abrirse a otras cosas. Había una tensión social porque ellos querían, del lado de los fariseos, mantener a los recaudadores de impuestos al margen del relacionamiento social, del acercamiento a todo lo que correspondía a ser un israelita, acercarse al Señor, siendo ellos parte del pueblo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Recordemos que el título de este mensaje es cómo ser una iglesia inclusiva. Y aquí tenemos nosotros que recordar que la iglesia como tal debe manejar una perspectiva de inclusión de todos. Sí, amén. Dios nos perdona a todos. Tenemos que ver a las personas y entender que así como el Señor nos aceptó a nosotros
con todos nuestros pecados en nuestro peor momento. Él así acepta a cada una de las personas con su bagaje y con su historia. Y que Dios los llama y dice que Él nos acepta así y que Él busca después de esto también nuestra transformación. Tenemos que aprender a ser una iglesia inclusiva, una iglesia que está ocupada, enfocada en la gran comisión. Cristo tenía esta perspectiva y eso comenzó a provocar reacciones. Pero concentrémonos por un momento en la reacción de Jesús hacia Leví. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice a Leví: sígueme. Yo no sé en qué tono se lo dijo, no sé qué ojos le hizo, de fijo fue una mirada de amor, pero este hombre que sabía lo que pensaban de él, que comprendía cómo era visto por la sociedad, dice que simplemente deja todo. Yo estoy seguro que en esas palabras que Jesús le habló, o en esa palabra que Jesús le habló a Leví, pues hubo tal convicción de que esa persona que le estaba invitando era alguien de Dios y que también le mostró amor, que entonces hubo un cambio en él. Dice que Jesús le dice: sígueme. Y si recordamos por un momento la enseñanza de la semana pasada, Jesús había hecho algo muy similar. Se había acercado a una persona excluida de la sociedad, ¿cierto? Pero por características físicas que le impedían acercarse, a un paralítico, a un leproso también. En este caso ahora Él se va a acercar a una persona excluida de la sociedad, pero por un estigma social, por el trabajo que realizaba. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Jesús comienza a hacer algo totalmente diferente. Un cobrador de impuestos era alguien socialmente inaceptable para un cargo espiritual. Y Jesús se acerca a Leví para transformarlo en este apóstol que Dios quiere que sea, llamado Mateo, por el cual probablemente usted lo conoce. Podemos ver entonces cómo Jesús alcanza a la gente que está excluida de la sociedad, pero también cómo Él da el primer paso, cómo Él se acerca a esas personas, no para mostrarle necesariamente, algún beneficio social, que bien, está bien hacerlo, sino para mostrarle lo más importante que esa persona necesita: salvación, conocer a Cristo. ¿Y sabe qué nos enseña eso? Nosotros sentados en la misma silla en la cual se sentó Leví, que el Señor borra nuestro pasado. Leví pudo pensar muchas veces y recordar cómo era tratado por los fariseos, que él no era aceptado en la sinagoga ni en las actividades religiosas, que lo veían mal. Él podía recordar los ojos que le hicieron los fariseos muchas veces, los comentarios despectivos tratándolo como un cerdo. Él pudo recordar todas esas cosas, pero en esta interacción, en el trato de Jesús a él, así tan asertivo, hubo algo muy diferente que provocó en él verdaderamente el creer que Dios le importaba y que él podía acercarse a Dios a través de este hombre que le estaba mostrando un discurso muy distinto del que los fariseos le estaban mostrando en algún momento. ¿Cómo es tu discurso delante de los pecadores? ¿Haces puentes o más bien levantas murallas? ¿Cómo es tu discurso delante de un pecador? ¿Le haces sentir 10 grados bajo perro? ¿O lo miras y recuerdas dónde estuviste tú en algún momento? ¿Cómo tratas a la persona que sabes que está cometiendo un error? ¿Cómo te trató Cristo a ti? Debemos aprender a usar el sentido de justicia. ¿En qué sentido? Podría preguntar usted. En el sentido de que si Dios nos trató a nosotros de cierta manera, es decir, con amor, también nosotros estamos en el deber de ser justos y mostrar ese mismo amor, esa misericordia que no te la mostró una vez, te la ha mostrado N y sigue mostrando cantidad de veces a otros también. Debemos llevar este mensaje a otras personas. Tú calificas para caminar con el Señor. Usted califica para servirle a Dios. Sí, usted también puede caminar con ese Dios que es 3 veces santo, a pesar de su pasado, a pesar del error que cometiste hoy tal vez, o del pecado que cometiste esta semana. A pesar de eso, Él sigue estando allí a tu lado y no se aparta. Cuando tú pecaste, Él estuvo allí contigo y no te abandonó, sino que la sangre de Cristo te limpia. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte, sacudirte el polvo y caminar con el Señor.
seguir con Él, porque solamente Cristo es el que borra nuestro pasado y el que nos ayuda para poder ser personas muy diferentes hoy en día. ¿Cómo reaccionó Leví? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? A mí me llama la atención de nuevo. ¿Cómo habrá hablado Cristo? El poder que había en su palabra. Dice que él se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Yo creo que en esa frase hay mucho. Porque Leví estaba ante una decisión muy importante. Vea, los cobradores de impuestos generalmente vivían muy bien. Era gente que, pues, al cobrar este impuesto tan alto que cobraba Roma y dejarse ellos un porcentaje que, como decía antes, se estima que era par, ¿verdad? Un 100% de lo mismo. Era gente que vivía muy bien. Entonces, Leví, pues, tenía que decidir. Estaba en una Y, si vivir o continuar viviendo con las riquezas deshonestas, que él ya se había habituado y vivía de esa manera, o seguir a Cristo. Dice, dejándolo todo, lo siguió. No dejó la pluma, no dejó el cuaderno. Después lo utilizó para hacer un recuento de todo lo que aprendió y escribir ese evangelio tan maravilloso. Pero entonces Leví responde a la invitación para seguir a Jesús, dejando atrás su profesión, su seguridad económica, ciertos círculos también, pero no del todo, sino de una manera estratégica que ya vamos a ver más adelante. Y hay muchas lecciones que podemos sacar entonces de la vida de Leví. Cuando nosotros seguimos a Cristo, Él, Jesús, se vuelve el centro de nuestra vida. Antes de que Leví conociera a Cristo, todo giraba alrededor del dinero, los impuestos, la riqueza, tenía sus intereses en la vida, él hacía las cosas pues de cierta forma, su vida giraba alrededor del dinero probablemente, pero una vez que lo conoce, cuando este hombre le dice sígueme, tuvo que tomar esta decisión. Yo te hago a ti una pregunta en esta mañana: ¿qué o quién es el centro de su vida? ¿Qué lo desvela? Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero en lo que piensa? Y cuando te acuestas, ¿qué te desvela? ¿Qué o quién es el centro de su vida? Seguir a Cristo significa justamente eso, hacerle el centro como de los planetas, que es el Sol, y todos tienen que girar alrededor de él. Asimismo nosotros tenemos que estar totalmente orbitados alrededor suyo. Cuando ese centro comienza a fallar, cuando hay otros señores, entonces nos salimos de órbita. Nuestro corazón se inclina ante otras cosas. Nuestros intereses no son necesariamente lo que Cristo busca, y eso es la causa por la cual mucha iglesia no madura. Porque quieren caminar con Dios, quieren ver sus promesas, quieren ver sus bendiciones, pero no dan giros alrededor de Él, no dan una trayectoria como la hace la Tierra alrededor del Sol frecuentemente y recibe todo el beneficio que Él da. Nosotros tenemos que tener una vida que gira en torno a la presencia del Señor. Entonces nuestros intereses, prioridades, anhelos, sueños, metas, etcétera, usted las coloca ante su presencia para que Él las haga orbitar también en sus propias órbitas, porque no está mal que usted tenga sueños, que usted tenga metas, trabajos, anhelos, deseos. No está mal que usted tenga todo eso. Dios mismo crea las cosas. Dice la Escritura que Él es el creador. Satanás no ha creado nada. Él lo que hace es pervertir lo que Dios diseñó. Y como Dios es el creador, Él sabe qué te conviene y en qué tiempo y de qué manera. Lo que tú tienes que hacer es asegurarte de que Él sea el centro, de que usted busque el reino de Dios. Y entonces todas las bendiciones van a orbitar alrededor suyo en el orden correcto. Dios las va a traer para que usted pueda caminar por esta tierra como el Señor así lo desea. Seguir a Cristo entonces significa hacerlo el centro, ser discípulo de Él. Pero para dejar a Cristo hay que seguir atrás. Hay que quitar de ese altar de nuestro corazón cualquier centro de gravedad que no sea Cristo. Cualquier cosa que te mueva el piso, que te haga perder el equilibrio, que te desconcentre, que no sea el Señor, tienes que aprender a rendirla a los pies del Maestro. Y cuando eso ocurre, entonces la paz de Dios nos embarga, nos llena y podemos comenzar a pensar de una manera distinta. Empezamos a ver las cosas diferente. Yo le hago una pregunta. ¿Ya usted aceptó a Cristo?
Sí, yo camino con Él. Ok, ya Cristo es el centro de su vida. Si no lo es aún, yo lo invito a que en esta mañana usted le dé ese espacio al Señor para que entonces usted comience a ver giros diferentes alrededor suyo. ¿Qué más hizo Leví? Dice que entonces él se levanta, deja todo, pero después de esto, o sea, algo bien interesante, punto y aparte, en el versículo 29 dice, más tarde, Leví ofreció un gran banquete en su casa, en honor de Jesús. Muy bien. Ese en honor de Jesús creo que dice mucho, porque probablemente como Leví, pues decíamos que era una persona que vivía relativamente acomodado, seguro estaba acostumbrado a los banquetes porque tuvo mucha concurrencia a la actividad. Probablemente había un buen chef cocinando y toda la cosa. Seguramente las personas, cuando Leví convocaba una fiesta, todos llegaban porque sabían que iba a haber buena comida y que Leví tenía buen gusto. Entonces las personas llegaron, pero este banquete que Leví estaba haciendo con tal concurrencia no era por cualquier cosa, no era uno de los mismos que Leví probablemente hacía, era en honor a Jesús. ¿Y por qué causa Jesús se acerca allí? O más bien, ¿por qué causa a Leví se le ocurre invitar a Jesús a esta reunión? La razón era, muy seguramente, que Leví lo que estaba buscando era que estos amigos, que estas personas que él conocía, que también habían sufrido de pronto un rechazo social, que vivían de una manera pues pecaminosa, constantemente tal vez extorsionaban y robaban a las personas, vieran algo que él había visto, que lo había transformado. Entonces, además de dejar atrás, Leví entendió también la asignación y se dio cuenta que él tenía de alguna manera que provocar un acercamiento entre Cristo y sus amigos. Y la mejor idea que tuvo fue hacerlo en su casa. ¡Qué gran idea! Para que entonces la gente llegara. Ese banquete de Leví nos muestra muchas cosas. Nos muestra que más que una muestra de gratitud, él había comprendido quién era el Mesías y estaba haciendo un esfuerzo por presentarle a sus círculos, a sus burbujas, a Jesús. Estaba usando sus recursos para expandir el reino, para que conocieran a este hombre maravilloso. Y esto nos enseña a nosotros, ya como hijos de Dios, que si seguimos a Cristo, entonces vamos a invitarlo a nuestra casa. Él es el que va a conducir las actividades en nuestro hogar. Leví hizo una fiesta. Quiere decir que Leví estaba alegre. Leví no puso una cara de religioso, mosca muerta, una persona extraña, secluida de la sociedad. No, Leví hizo una fiesta. Y es que caminar con Cristo no tiene que ver con que usted sea una persona aburrida. Arrepiéntase, hermano, si usted es aburrido. Arrepiéntase. Si usted es una persona religiosa que ha creído que caminar con el Señor es algo raro, porque no lo es. Es la cosa más maravillosa, linda, creativa e interesante que hay. Nosotros tenemos que mostrarlo así a la gente. Yo no le voy a poder presentar a alguien algo que yo considero atractivo, agradable, interesante, si primero yo no pienso eso de él o de ella o de esa cosa. ¿Cómo percibes tú el Evangelio? ¿Cómo percibes tú a Jesús? ¿Le hablas a la gente de lo interesante que es? ¿O tal vez hay un sentimiento inconsciente de que el Evangelio es algo raro, feo, aburrido? Si lo es así, tenemos que arrepentirnos, cambiar esa manera de pensar, porque dice la Escritura que hay delicias a su diestra. Leví hizo una fiesta nuevamente, un gran banquete para celebrar su nueva vida. Entonces, si seguimos a Cristo, no solamente lo vamos a invitar a nuestra casa, también vamos a buscar que nuestros amigos lo conozcan. Leví invitó a otros cobradores de impuestos, él sabía que ellos lo necesitaban. Y también invitó, dice que a ciertos grupos religiosos que ya vamos a ver. Y esto nos lleva un poco a la parte de pronto misionera, el énfasis misionero que la iglesia debe tener. De pronto usted ha invitado a gente a ir a la iglesia, espero que lo esté haciendo muy frecuentemente. Y si no, y tal vez lo ha hecho y no han venido a la iglesia, ¿por qué no los invita a su hogar? ¿Por qué no los invita a su casa en este tiempo de festividades con todo el distanciamiento social que hay que hacer? De pronto el 24, no por todas las regulaciones que tenemos, pero cualquier otro día. ¿Por qué no invita personas a su casa y estando allí que conozcan al Mesías, que conozcan a esa persona interesante
con la cual usted vive, con la cual usted habla constantemente, medita, piensa, intercambia ideas? ¿Por qué no invita a alguien a su hogar con una perspectiva misionera? ¿Sabe? Ser misionero no necesariamente tiene que ser en Hawái o en ciertos lugares exóticos. Yo recuerdo cuando estábamos jovencillos en la iglesia y la gente hablaba, qué bonito ir de misiones a Hawái, o qué bonito ir de misiones a ciertos lugares de esta manera. Y a veces cuando la gente piensa en misiones, lo que se le viene a la mente es un pasaporte. No, las misiones puede ser el vecino. Hay una misión de salvar al vecino, una misión de salvar a la persona, al chef del restaurante, a la persona de algún lugar en particular, al mecánico, etc. Las misiones tienen que ver con simplemente acercarse a alguien, presentarle el evangelio, llevarlo a Cristo. Esa es la misión. El aspecto geográfico es simplemente una variable. Puede ser en la iglesia, puede ser en la casa. Utilicemos estrategias, seamos creativos para llevar personas al reino de los dioses. Invirtamos nuestros recursos para la expansión del reino. Amén. Invertir el diezmo, la ofrenda para la expansión del reino, no es porque Dios lo necesite, es porque es una bendición y es un mandamiento. Eso ayuda a que la iglesia crezca. Qué gozo cuando estemos delante del Señor y nos haga una contabilidad que diga, su inversión en el reino produjo esto, se expandió de estas maneras, alcanzaste a estas personas a través de lo que hiciste. Y no solamente eso, sino que Dios bendice al dador alegre. Pero decíamos que la concurrencia fue bastante grande. No solamente había amigos de Leví, sino también había otras personas de esferas ya más religiosas espirituales, ¿verdad? Abriendo y cerrando comillas. Dice, sentados a la mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Dice, pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Vea qué comentario, qué pregunta más interesante. ¿Qué era lo que estaba pasando acá? Usted puede, supongamos que usted va a un restaurante. Hay restaurantes que usted tiene una mesa personal, pero hay restaurantes que tal vez tienen mesas más largas, una barra larga. O digamos que usted está en una mesa cualquiera y se sientan diferentes personas. Usted jamás se va a poner a pensar de pronto qué piensa alguien de que usted se siente a la mesa a comer con otras personas, porque no lo involucra. Pero en este contexto, culturalmente hablando, sentarse a comer tenía un significado y ese era aceptación. Es decir, si yo me sentaba en una mesa común a comer y había una persona allí con X o Y filosofía o estilo de vida, significaba que yo aceptaba a esa persona. Entonces, para los fariseos eso era inaceptable. ¿Cómo es que Cristo y los discípulos y Leví en su casa se sientan a comer con publicanos, con cobradores de impuestos? ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Ellos evitaban constantemente acercarse a personas consideradas pecadoras para que entonces no los asociaran con ellos. Se mantenían un murito social, un aislamiento social mantenían con la gente para que no se les pegara el pecado. ¡Qué increíble! Hay lecciones entonces en los fariseos. ¿Cuáles eran los grandes pecados de estas personas? Bueno, número uno, el orgullo espiritual. Porque ellos creían que porque ellos conocían la Torá y al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces las demás personas eran como, ¿verdad? Polvo, orgullo, ceguera. Y por el otro lado, el prejuicio social. ¿Sabe usted que el prejuicio es un pecado? El prejuicio social. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio se forma, es una idea que uno se hace de una persona sin antes conocerla. Es un prejuicio. Yo no conozco bien una persona, pero yo la veo, me formo una idea y digo A o B. Y a partir de ahí ya condiciono todo mi acercamiento hacia el individuo. ¿Qué es lo que pasa si colocamos un prejuicio dentro de la esfera espiritual? Un cortocircuito. Porque nosotros, como hijos de Dios, nuestra perspectiva es misionera. Es decir, nosotros tenemos que acercarnos a las personas. Dice Jesucristo en su palabra,
Padre, no los saques del mundo, sino guárdalos del mundo. Quiere decir que el Señor le ha dado a usted la habilidad, la inteligencia, la capacidad de interactuar con la sociedad, con todo tipo de personas de una manera sabia, con miras a presentar el Evangelio y usted caminar como Dios lo quiere. Pero los fariseos la pifiaron. Ellos no entendieron eso y habían levantado muros en vez de puentes para acercarse a la gente que más lo necesitaba. Y se volvieron entonces en gente tan necesitados como ellos también. ¿Qué ocurre entonces? Cristo sí estuvo dispuesto a acercarse a los pecadores. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted está dispuesto a acercarse a los pecadores? ¿Estarías dispuesto a acercarte a un doctor que practica abortos? ¿O de pronto a una persona adicta a la pornografía? ¿O qué tal un empresario corrupto? ¿Un homosexual, una lesbiana? ¿Un chismoso, un envidioso? ¿Usted estaría dispuesto a acercarse a los pecadores? Si la respuesta es no, es hora de que nos arrepintamos. Porque no hay un pecado más grande que otro delante del Señor. ¿Sabe? Dios no ama más al chismoso que al adúltero. Dios mira exactamente igual la envidia que la pereza. Si Dios pone una balanza, en una balanza el homosexualismo y la avaricia pesan exactamente igual. Delante de él, pecado es pecado, del cual todos nosotros formamos parte. Porque la Escritura dice que todos a una se descarriaron. Y de tal manera entonces Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? La iglesia hoy es culpable, tanto como los fariseos, de haber levantado muros en redes sociales, muros con las personas, muros a través de comentarios hirientes, a través de miradas con desprecio hacia la gente. La iglesia es culpable de eso, tanto como los fariseos. Pero bendito sea el Señor, que Él también capacita a su iglesia para que en amor pueda evolucionar del pecado, del prejuicio, y entonces acercarse a otros y sea justa, como también Cristo se acercó a ti a través de alguien en algún momento, cuando estabas muerto o muerta en delitos y pecados. Hubo alguien movido por amor y misericordia que Dios usó para hablarle a usted y a mí. Y que entonces hoy seas salvo y puedas crecer. Y entonces ojalá, como Leví, hagas un banquete para celebrar lo que Cristo ha hecho, pero también para que miren a ese ser importante que hay en su vida, que todo lo puede, que todo los transforma. ¿Sabe? Dios nos ama a todos. Y hay algo que como iglesia, conforme vamos madurando, tenemos que aprender. A veces ocurre este síndrome, ya cuando tenemos años en el cristianismo, de solo amigos cristianos. Y tenemos que aprender a mantener contacto con los pecadores. Dice la palabra que Cristo era amigo de pecadores. Eso no quiere decir que usted se va a ir a sentar a la barra de Palmares. Bueno, ahora no hay Palmares y va a pasar en las discotecas, no, pero que usted va a saber tener una interacción sabia con la gente, para que ellos lo vean a usted y vean una persona normal, una persona misericordiosa, una persona que habla la verdad, y que entonces en algún momento usted sea un referente, así como lo fue Leví, para que ellos puedan acercarse también al Señor. Tenemos que aprender a sobrepasar los estereotipos. Amén. Y de la mano con esto, entender algo muy bien. Y es que si nosotros esperamos que la gente llegue limpia a Cristo, en realidad no hemos comprendido muy bien la obra del Espíritu Santo. Probablemente los fariseos querían que los publicanos primero se transformaran, se vistieran como ellos, hablaran pandereta, para que entonces ahora sí puedes ser mi amigo, ahora sí te acepto la amistad, la solicitud en el Face, ahora sí podemos vernos juntos en Instagram, en fotos, porque antes Dios guarde. Nosotros tenemos que aceptar a la gente tal cual es, con todos sus pecados, con toda la manifestación de pecado en su vida. Tenemos que aceptarlos tal cual y dejar que sea el Espíritu Santo, el único que puede, que sea el que venga a transformar a esa persona a través del poder de la palabra de Dios. Amén. Aceptar a las personas y dejar que Dios sea el que haga los cambios es lo que a nosotros nos corresponde como iglesia. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En el versículo 31 dice: Jesús le respondió: los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos.
Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Vea qué maravilla, Jesús no pasó por alto el pecado en el caso de Leví y de los fariseos, sino que los guió al arrepentimiento para que pudieran ver lo que estaba pasando. Jesús entonces, en su asignación, en su misión, Él se compara con un médico aquí, pero ¿de qué manera? Él vino a sanar a los enfermos, dice, pero ¿enfermos de qué? ¿De qué estaban contagiados? ¿Cuál es la enfermedad y cuáles son los síntomas? Isaías capítulo 1, versículo 5, lo leo para ustedes, nos muestra cuál es el virus pandemia de la humanidad. Dice, ¿por qué quieren ustedes ser castigados todavía? Aquí habla el profeta Isaías. Van a seguir siendo rebeldes. Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie hasta la cabeza no tienen nada sano. Todo son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado ni vendado, ni limpiado con ungüento. ¿Cuál es el diagnóstico espiritual de la condición que está aquí describiendo el profeta Isaías? Dice un corazón adolorido y una mente enferma. El virus, la pandemia que tiene la humanidad se llama el pecado. Eso es lo que hace que las personas piensan, sientan de maneras equivocadas. Eso es lo que hace que nosotros pequemos. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender. Si Cristo es un médico, pues así como un médico hoy en lo natural no nos puede a nosotros ayudar hasta que lo busquemos y admitamos que tenemos un problema, así mismo Cristo. Él no te puede ayudar hasta que tú te arrepientas. Cuando usted se arrepiente, usted reconoce. Usted dice, sí Señor, estoy en un error. Cometí, Señor, estas equivocaciones. Tuve un hierro, Dios, en esta área. Lo reconozco. Por más que la sociedad me quiera decir que está bien, que disfrute la vida, que nadie tiene que meterse en mis asuntos, por más que la sociedad me lo pinte de colores y le haga un cuadro, entiendo que es pecado. Y cuando eso pasa y usted lo reconoce, entonces usted está aceptando el diagnóstico del médico. Eso es como que usted se ponga a debatir con el médico en el campo del saber de él y que usted le contradiga en lo que el médico está totalmente acertado. Cuando nosotros venimos delante del Señor y reconocemos lo que ha pasado y nos arrepentimos, entonces comenzamos a reconocer cuál es el problema, y lo que sigue entonces es aceptar el tratamiento, aceptar la ayuda del Señor y la prescripción del médico de médicos. ¿Qué es lo que nos corresponde? Dice la palabra en Hechos capítulo 3, versículo 19. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Cuando venimos con toda esta llaga espiritual que tenemos, con nuestros problemas, con el caos de vida que a veces manejamos delante del Señor, entonces Él nos va a mirar con sus ojos de misericordia, nos va a sanar y nos va a decir, sígueme, así como le dijo a Leví, y va a colocar su sangre preciosa para que entonces podamos ser transformados, podamos ser sanados, podamos caminar en la dirección que Él quiere. Una parte la hacemos nosotros y la otra que nadie puede hacer, la hace Él, el médico de médicos, Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que puede transformarnos a nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nadie, solamente el poder de Dios a través de su Espíritu Santo es el que va a venir a hacer en nosotros lo que tenemos que hacer. De pronto usted está escuchando hoy este mensaje y le da temor caminar con el Señor. Yo he escuchado muchas personas que tienen ese sentimiento, un alejamiento por temor. Y el razonamiento en sus cabezas es básicamente una disyuntiva y ellos piensan, ¿cómo voy yo a acercarme a un Dios santo siendo lo que soy? Tan pecador, no puedo acercarme. Y eso es justamente la equivocación que el enemigo muchas veces quiere que nosotros tropecemos en ella, porque no se trata por su propia justicia esto, se trata de la sangre del Hijo de Dios, que no tuvo pecado
no hubo mancha en él, no hubo ningún tipo de imperfección en su vida. Esa persona que caminó de forma nítida por la tierra, el Hijo de Dios, esa sangre pura es la que tiene el poder de limpiarte a ti y a mí. Y entonces ya no se trata del Dios santo y nosotros tan pecadores. Se trata de ese Dios que es 3 veces santo y la capacidad de estar delante de su presencia a través de la sangre de Cristo. No es en sus propias fuerzas, es a través del poder de Dios. Amén. ¿Qué aprendemos entonces? Dios no te pide cambios inmediatos producidos por tu propio esfuerzo. Lo que te pide es que camines a su lado y Él, a través del poder de su Espíritu Santo, te va transformando de gloria en gloria. Por su luz somos transformados, dice la Escritura. Amén. Así que en esta mañana, de pronto usted es una de las personas que ha sido excluida por la sociedad. Yo no sé si usted tal vez en algún momento ha experimentado el desprecio de cristianos, de una iglesia. Yo no sé si usted tal vez es alguien que hoy en día ha sido excluido por diferentes situaciones de un círculo de la sociedad. Yo le tengo una noticia: Cristo le ama, lo acepta y no lo rechaza. Y si ha habido personas, si ha habido iglesias, si ha habido gente que no entiende lo que es ser cristiano, lo que es el evangelio, no se aparte de Dios por culpa de un error humano. Acérquese a Él, porque Él verdaderamente le ama y Él le va a transformar. Y la iglesia Casa del Pan, es una iglesia inclusiva, es una iglesia en la cual usted puede venir así como usted es y va a conocer a un Cristo vivo que tiene el poder de transformarnos a su imagen. Porque esto no se trata de que usted se parezca a una iglesia, esto se trata de que seamos conformados, dice la Escritura, a la imagen del Hijo de Dios, que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Y en eso no está solo ni sola. En esto nos asiste el Espíritu de Dios y una iglesia que es el cuerpo de Cristo, imperfecta como usted, como yo, pero que ha conocido el poder transformador de un Dios maravilloso, de un Dios amoroso, de un Dios que ama, que tiene misericordia, que nos ha visto caer y tropezar y que ha extendido su mano para levantarnos del polvo siempre, nunca ha dado la espalda. Amén. O tal vez usted es un cristiano que ha conocido al Señor y que, así como le vi, de pronto tiene que dejar atrás cosas. Yo le invito a que sea esta una mañana en la cual usted camine con Él. La invitación del Mesías es a seguirlo, ser discípulo de Él, invitar gente a nuestra casa, predicar el Evangelio. Yo no voy a dar un estudio, podría decir usted, simplemente hábleles de Dios. Invítelos a su hogar, comparta con ellos, invítelos a la iglesia, acepte a las personas como son. Cristo vino a hacernos una oferta de salvación. ¿De qué? De esta pandemia, de esta enfermedad terminal que se llama el pecado, que está viviendo la humanidad. En el versículo 31 leo nuevamente, dice: Jesús les respondió: los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Vamos a orar, vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor en esta mañana y vamos a pedirle que nos sane y que nos ayude para poder vivir de la manera que conviene, una vida de arrepentimiento, de cambio, y que también podamos ser esa iglesia que, así como Leví, dejándolo todo, siguió al Señor para servirle y poder ser entonces capaces de vivir de acuerdo a la misión que Él nos dejó, que es ganar discípulos, presentar a ese Cristo vivo, a ese Dios poderoso, amoroso, que camina con nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Queremos agradecerte, Señor, por este día. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Dios mío, por lo que has hecho. Gracias, Señor, te damos por este día. Señor, hoy queremos presentar a cada persona que en esta mañana está escuchando este mensaje. Aquellos, Dios, que de pronto
han sido excluidos de la sociedad por X o Y característica o pecado, Dios. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes para mostrar tu amor y misericordia a todo tipo de persona. Y oramos por ellos, Dios, para que estas personas puedan, Señor, acercarse a ti, conocerte. Que seamos nosotros, Señor, ese puente que une, que podamos ser una iglesia inclusiva, Dios, una iglesia que verdaderamente, como tú lo hiciste, comparte con todo tipo de personas y los atrae a tu presencia. Hoy te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos tenido prejuicios sociales, orgullo espiritual, Señor. Si en algún momento, Dios, de pronto tal vez respondimos como Leví, comenzamos a caminar contigo, pero no hemos sido discípulos. Si no hemos usado nuestros recursos para traer a otros a Cristo, hoy te pedimos perdón también, Señor, y oramos para que nos enseñes, nos abras el entendimiento, Dios, y podamos ser como tú quieres. Hoy glorificamos tu nombre, Dios, y te damos gracias por estos días festivos, estos días en los cuales las familias se unen, y te pedimos que nos ayudes a hacer así también un banquete, Señor, para festejarte a ti. Una fiesta en la cual podamos hablar del Creador de los cielos y la tierra, del que lo hizo todo, el que nos formó a nosotros y el que viene para dar esa oferta de salvación a la humanidad. Te damos la gloria, Señor, y la honra por esta mañana. Te agradecemos, Dios, por este día. Y te pedimos, Dios, que bendigas a cada uno de los hermanos y la gente que está conectada y los que han de escuchar esto también después a través de las grabaciones. Amén.